Y bueno, saludarles a todos, un abrazo a cada uno de los que ya están compartiendo con nosotros este tiempo y pedirles que nos retroalimenten si es que se está escuchando bien, si se está viendo bien la imagen. eh, y bueno, eh, con harta expectativa, confiando que Dios hoy día va a hacer cosas tremendas, que su reino va a, a invadir en cada lugar donde estén escuchando, y tanto en directo como lo están los que están conectados ahora, como los que lo escucharán en forma diferida Ok, sí, así es, posteriormente. Durante la semana me he así es. enterado que muchas personas en muchos lugares han estado escuchando el Huellas de la semana pasada, eh, durante la semana, así que eh, creemos que hoy también Dios tiene algo bueno, tremendo Sí, para sí, todos. así es. Así que bueno, vamos a comenzar y les voy a invitar a que oremos Mm, para que este día sea de bendición, eh, y también para que Dios también sea con nosotros y con lo que está sucediendo a nivel país, ya para que el Señor dirija todo lo que ha de suceder. Sabemos que nada de lo que sucede en este mundo se puede lograr sin que Dios lo permita, ¿ya? Así que en la voluntad perfecta de Dios esperamos en Él de que los resultados de hoy, mm, independientemente de colores políticos, sean de bendición para nuestro país, para así es. cada persona Mm, que habita en nuestro país. Padre, te damos muchas así gracias es. Amén. por este Mm, día que tú nos das. Gracias, papá, porque podemos ver un nuevo día, mm, porque tú nos das la posibilidad de poder levantarnos, sí. de poder estar en pie, de tener fuerzas, de tener los alimentos y toda la Mm, provisión de lo que cada uno de tus hijos y de los que esperan en ti, Señor, necesitan. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión, así es. Amén. por tu siempre cercanía, papá, en nuestras vidas, por darnos Mm, aliento, por darnos guía, por darnos orientación a través del Espíritu Santo. sí. Queremos que tu bendición sea sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada persona, Señor, que Bueno. hoy nos está viendo y nos Mm, verá después, Señor. Una bendición especial sobre cada uno de aquellos de tus hijos, Señor, que sí. proclaman tu nombre, de aquellos que te han abierto la puerta de su Mm, corazón. Una bendición, papá, para aquellos que lo harán, Señor, a través de estos mm, diversos testimonios, Señor, con los cuales, Señor, tú nos has así permitido es. bendecir a otros. Te damos gracias, Señor, también por este país Sí. y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, Mm, a este Chile. mm, Bendigas todo el proceso que se está desarrollando y tú sanes nuestra nación. Sanes, mm, bendito Dios, nuestra tierra. así es. Bendiga, Mm, Señor, a cada persona que ha de ir a votar. Bendiga, Señor, a cada autoridad que ha mm, de ser electa, para que sea una persona idónea, Señor, y para que gobierne con equidad en cada uno de los estamentos donde va a estar y va a así quedar. es. Bendícenos, papá. Señor, aparta de la maldad de este país, Señor, Mm, y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, desde el extremo norte hasta el extremo sur, papá, sí. desde el este, Señor, hasta el oeste. Aún el territorio insular sea bendecido, papá. Mm, Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú estás haciendo y por todo sí. lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Y bendigo, Señor, las vidas de aquellas personas que nos están escuchando y que nos escucharán más Mm, adelante. Bendice nuestras vidas, bendice el hogar de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos entonces a dar inicio entonces a este nuevo Huellas. El Huellas de la semana pasada estuvo un poquito averiado con algunos problemas técnicos, pero gracias a Dios esperamos en esta hora no tener en este momento. Y vamos a seguir con tu historia, ¿ya? Quedamos en el momento en que tú fuiste reelecto
como coordinador de jóvenes elegido. Sí. Y te acordaste de ese sueño en que Dios te había mostrado, y que te confirmaba en que ibas a ser, digamos, de alguna forma puesto sobre un lugar de autoridad, y que así como Salomón pidió sabiduría, tú también comenzaste, y fue tu mover, tu sentir, pedir también esa sabiduría para estar al frente de una responsabilidad tan grande. Sí. ¿Qué pasó después? Cuéntanos, dime más. Como bien, dice la cita de sí, ese texto de Primera de Reyes, capítulo 3, donde Salomón pide sabiduría, bueno, fue como un ancla para mí, y fue sobre todo en el inicio de este liderazgo. Y mi oración era en torno a eso, siempre pidiendo a Dios sabiduría, conocimiento, para poder enfrentar esta responsabilidad para la cual no había sido preparado en realidad. No, porque mi experiencia fue como al revés. O sea, yo generalmente lo natural hubiese sido que yo hubiese empezado siendo líder local de jóvenes, luego sí, regional, sí, y después nacional, pero lo mío fue al revés. claro. Fui inmediatamente líder nacional. Dios te permitió un salto, Claro, un salto típico. gigantesco, Sí. sí. Y la verdad es que mi oración giraba en torno a eso, a pedir sabiduría, pidiendo sabiduría al Señor. Y Dios lo hizo. Bueno, uno de los grandes desafíos que tenía en principio era darle una estructura a la organización, porque se estaba recién formando, y darle una estructura a nivel nacional, regional y local a la organización de jóvenes. Y la verdad es que yo no tenía idea cómo hacerlo, no sabía. Sin embargo, Dios fue tan grande, fue tan poderoso, y esa palabra que me dio al principio, en Primera de Reyes capítulo 3, la cumplió, pero a cabalidad, y puso a una persona que era un ingeniero no cristiano, no evangélico, podríamos Sí. decir, pero sí creyente en Dios, y Dios lo puso ahí, y Él me enseñó a hacer una organización, a darle una estructura a la organización, a elaborar un documento, organigramas y todo el tema, para empezar a poner las bases. Y ahí ya fue la primera demostración de la respuesta de Dios a este desafío al cual Dios me había convocado, a este llamado que Dios me había hecho. Bueno, ahí se cumple lo que alguien dijo hace unos días, y que fue poderoso para mí y para otras personas, que cuando Dios pone una visión, también pone la provisión. O sea, Dios proveyó a alguien con conocimiento, con la experticia técnica, para enseñarme y para prepararme para empezar a organizar la juventud a nivel nacional, regional y local. De hecho, ese fue nuestro primer desafío. Fue un contacto de oro que Dios te puso Una ahí. conexión de oro puesta sí, por Dios, con ideas de oro también, para poder poner las bases de esta organización. Eso fue lo primero, pero aún así el desafío para mí era muy grande, inmenso. Creo que al año más o menos de estar en este desafío, enfrenté un momento súper difícil, y vi esta responsabilidad, la vi como agigantada. Me vi tan disminuido frente a esta responsabilidad, que un día, una noche mejor dicho, estando en casa, me desesperé tanto, y fui de rodillas ante el Señor, y lloré en la presencia del Señor, y le conté todo lo que estaba sintiendo, cómo me sentía, cómo veía la responsabilidad,
como tan gigante, como tan grande, era como, la verdad es que me llegué a sentir como eh, esos israelitas, espías Sí, israelitas que fueron a sí. conocer la tierra prometida y vieron puros gigantes, Se vieron espantaron. ciudades fortificadas y me vi disminuido, muy disminuido. Y lloré tanto en la presencia del Señor que en la noche eh, tuve un sueño. Y en el sueño yo veía a una luz que venía del cielo, de arriba, y, y redonda, en círculo era la luz, como un foco circular, y ese foco, esa luz iba agrandando, el círculo iba agrandando en la medida que venía Mm, bajando, hasta alumbrar una Biblia gigantesca que estaba abierta, con letras muy grandes, y el foco de luz se centró en un texto, en el texto de Filipenses 4:13. 4:13. Fue tan claro para mí, yo Sí. lo vi en el sueño tan claro. Filipenses 4:13, donde dice, todo Todo lo puedo en Cristo que me que me fortalece. fortalece. Ujú. Y ese texto lo vi en ese momento y desperté. Desperté como que Dios es clave, es como preciso, Mm, me mostró el texto y ya, listo, con esto tienes. Y desperté, wow, después ya empecé a orar, pero no llorando por verme disminuido, sí. sino llorando de gozo, de alegría, porque veía la respuesta de Dios, porque ese texto me hizo ver que no era yo, sino Exacto. que era Él, Mm, que en Él yo iba a poder todo. Solo estaba disminuido, pero en Él yo exacto. iba a ser vencedor. Y desde ese día ese texto se transformó en mi ancla, se transformó en mi base, mi fundamento. Me paré en esa palabra y bueno, y la verdad es que Dios se glorificó en cada paso Mm, que di durante todo ese tiempo. mm. Y bueno, eso fue una de las El- demostraciones sí, de que Dios estaba ahí. O sea, yo no estaba solo, no era algo que yo iba a realizar por mi propia cuenta, sino exacto. que simplemente iba a ser Mm, el representante de Jesús en esta tarea que Él quería mm, realizar mm. en esos jóvenes. Y de alguna forma Dios te Mm. manifestó y te dejó clarito. Me la No dejó eres tú, clarita. no eres tú, soy yo. Y todo Exacto. lo puedes en mí. En Como, mí, en como, mí. como lo dice tal cual Sí. Filipenses 4, verso 13, que dice, todo lo puedo Mm, en Cristo que me fortalece. Todo, no algunas cosas, todo. Pero Él te dejó claro sí. que iba a estar contigo, pero que las fuerzas obviamente no eran tuyas. Obviamente ocupa tus capacidades, eh, todo lo técnico que pudieras ocupar de ti, Mm, eh, pero no eres tú, como para que arrogantemente pudiera alguien decir, oh, yo lo logré. No, correcto. lo Sí. logramos en la forma práctica, en lo pragmático, pero Dios estaba diciendo, tú lo vas a poder todo, pero en Sí. mí, en mí. De alguna forma, si pudiésemos parafrasear ese texto, podríamos decir de esa forma. Pero después tú volviste a la escena local, Sí, volviste a trabajar con los jóvenes de tu iglesia ya en Chimbarongo. así es. Bueno, como decía, todo empezó al revés para mí. O sea, empecé desde Sí. lo nacional y, y después ya Dios empezó a moverse también a través de mí en lo regional y en lo local. Mm, Pero quisiera comentar de que esa no fue la única demostración de Dios ujú, como el respaldo para mí en este periodo, sino que así como Dios me proveyó una conexión de oro, que fue esta persona experta en la organización, como Dios me fortaleció y me ubicó, mejor dicho, me posicionó en el lugar sí. correcto para ejercer esta función, este llamado. También Dios me proveyó de personas que se pusieron en la brecha en intercesión Sí, muy importante. por mí.
Y después de ese que Dios me mostró ese sueño, yo así como antes de orar, me veía como esos espías que veían a los gigantes y las ciudades amuralladas, como Muy tan amilanado, disminuidos, sí. ¿sí? Después yo siento que me veía como David frente a Goliat. O sea, Claro. yo no vengo ni con espada ni con jabalina, sino que vengo en el nombre Nombre de de Jesús. Jehová De de los los ejércitos. O ejércitos, sea, sí. esa fue mi, Como tu batalla. mi batalla, mi O tu actitud, emblema, mi sí. emblema de ahí en adelante. Y desde ahí Dios empezó a poner personas que empezaron a orar y fueron personas de edad, personas Anciano. ancianitas. Recuerdo y quiero honrar mucho a una ancianita que es la pastora Anita, que ya está en los brazos del Señor, que ya partió. eh, y fue la primera pastora de Chimbarongo. Ella siempre, donde yo estaba, su oración estaba conmigo. Y recuerdo algo que no lo puedo sacar de mí y nunca. Fui invitado a una a predicar a Chihuayante, a la octava región. Y bueno, llegué a la reunión en Chihuayante, estaba la iglesia repleta, el templo repleto, prediqué, Dios hizo cosas tremendas y al final el, el pastor de la iglesia tomó la palabra y me pidió que me parara adelante, eh, poquito más adelante del púlpito, y me paro yo ahí y empieza toda la congregación uno por uno y cada uno me trae un regalo. Me vine esa vez cargado de regalos Sí. de esa Qué iglesia. bendición. Sí, cada persona me tenía un presente. Y, y recuerdo muy bien que en el grupo venía una ancianita apenas caminando y se paró frente a mí y me dijo, no tengo nada físico que regalarle, pero desde ahora en adelante yo le regalo mis oraciones Wow. Wow. para que Dios esté con usted durante todo su trabajo. Wow. Sin menoscabar los otros regalos, Por supuesto. eh, la verdad es Fue el que regalo más valioso. fue Exacto. el mejor regalo que recibí. Ya, comenzamos a llorar. Sí. Eh, y, y la verdad es que yo percibía dónde estaba durante todos esos años, yo percibía la presencia de Dios, producto de la oración de esas mujeres que sin que yo se los pidiera, Dios las puso. Dios puso en sus corazones sostener. Bueno, yo me veía como que eso me hace ver como Josué en el campo de batalla, pero esas mujeres ahí en oración. Cualquier victoria que tuviera en el campo de batalla era producto de esa oración de esas mujeres. Wow, qué genial. Qué valioso. Como bien tú decías, si bien uno no debía agradecer todas las otras muestras de cariño, creo que la mejor muestra y mayor muestra de amor es la oración. Y la oración del justo, dice la palabra del Señor, que puede mucho. Y caramba, que es cierto que es tan importante el aval de oradores y de personas intercesoras en el trabajo de líderes, en el trabajo de pastores. Así que honramos Sí. a esas mujeres, no solamente a esas ancianas en Chihuayante, sino que a aquellas ancianas en Chimbarongo y a todas aquellas personas que se pusieron en la Sí. brecha por ti, y no solamente por ti, sino quizás también por el movimiento juvenil, y estuvieron ahí intercediendo para que el Señor les bendijera. Sí, bueno, y como decía Carolita, después en lo regional Dios también me honró como líder de la región.
de los jóvenes de la región y ahí Dios también derramó un despertar evangelístico gigante. Eh, bueno, Dios lo derramó en mí primero y puso en mí la carga de preparar jóvenes para evangelizar tanto de persona a persona, como enseñar a los jóvenes a predicar en la calle, como entregar un mensaje evangelístico, un mensaje de salvación, de buenas nuevas en la calle. Y, y se desató un mover evangelístico tan poderoso que eh, empezaron las iglesias a hacer campañas evangelísticas. Dios nos movió a organizar eh, grupos juveniles para ir a hacer evangelismo a otras regiones del país. De hecho, eh, Dios nos llevó a contratar buses de 2 pisos y llenarlos con jóvenes para ir a evangelizar a Puerto Montt, Osorno, Villarrica, La Unión, en una primera instancia. Después fuimos a Calama, Antofagasta, Tocopilla, creo que estuvimos también, Coquimbo, y, y Dios nos llevó a hacer evangelismo en muchos lugares, pero había una pasión por Jesucristo tan grande en esos jóvenes. Recuerdo, y se lo comentaba a usted Sí. anoche cuando conversábamos acerca de esto, que en una ocasión cuando íbamos de viaje hacia Calama a hacer evangelismo, eh, nos detuvimos en Copiapó. Recuerdo que era muy temprano en la mañana, como de amanecida ya en Copiapó, y los jóvenes bajaban del bus, pero no bajaban a comprar cosas ni a sus necesidades biológicas, sino que lo primero que miraban dónde había gente para poder ir Wow. a evangelizarlo. Y recuerdo que unos jóvenes se pusieron a evangelizar a los que atendían las bombas A y los los bomberos. bomberos y llevaron a varios de ellos a Wow. Jesucristo, así, pero de pasadita, de pasadita. Y así eran en todas partes, jóvenes totalmente apasionados y dispuestos para presentar a Cristo en cualquier lugar. Y, y también recuerdo que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones me invitaron a Rancagua a campañas evangelísticas a predicar. Y, y la verdad es que un año fui y prediqué, había mucha gente alrededor y bastantes personas pasaron a aceptar a Jesucristo en el llamado al final. Y bueno, regresé a mi casa, al año siguiente me vuelven a invitar a la misma A la misma campaña campaña. que hacían ahí al aire libre todos los años. Y, y recuerdo que después que terminé de predicar y pasaron personas a aceptar a Jesucristo, ya estaba finalizando todo y se acerca una persona, un hombre de unos 50 años podríamos decir, se acerca a mí y me dice, ¿sabe, hermano José? Quiero saludarlo, quiero presentarme, yo soy tal persona, me dio su nombre. Y yo el año pasado, cuando usted vino a predicar a esta misma campaña, yo acepté a Jesucristo cuando usted hizo el llamado. Y quiero decirle cuál fue la palabra que Dios usó para que yo abriera mi corazón a Jesucristo. Amén. ¿Y cuál le digo yo? Y me dice, gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive para siempre. Wow, dije yo, pensé en mí. Yo preparé una predicación para que Dios se glorificara en ese lugar y finalmente no fue la predicación la que Dios tomó para eso, sino que fue una frase que yo repetía continuamente en las predicaciones, como gloria al que vive para siempre, vive Jesús Sí. el Señor. La famosa Claro, frase del hermano claro. José Moreno. Pero lo que quiero destacar es que Dios es el que hace, Amén. el que transforma, es el Espíritu Santo el que toca y puede usar lo que uno menos piensa. Exacto.
lo que a lo mejor yo no imaginé, esa frase, gloria al que vive para siempre, fue la frase que Dios usó para revelarse al corazón de esa persona y recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya están escribiendo algunos de nuestras televidentes, por decirlo así, creo, sí, no sé si estarán bien dicho. Verónica dice, gracias por su especial oración, que todo sea para mejor en nuestro país, pueda mejorar en todo sentido. Flor dice, buenos días querida familia, bendiciones. Cecilia, buen día queridos pastores, buen día querida iglesia. Eduardo Cofré, buenos días, amén, buenos días Eduardo. Mónica Fuente. Mi colega. Sí, qué lindo testimonio, Dios los bendiga. La tía ahí, Flor Peraza nos aplaude. Rosita nos dice, qué bendición, dice, no solo ustedes lloran, su experiencia traspasa las pantallas y aquí estoy llorando de ver a Dios siempre con ustedes. Warner también nos saluda. Hola mi pastor, que Dios te bendiga mucho y tu familia. Amén. Pero anoche conversábamos cuando estábamos organizando todo esto y hay algo que me impactó que fue algo que incluso tu hermano dijo que recordaras, Pastor Joel, acerca de un evento que sucedió mientras tú estabas en Chimbarongo. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, la semana pasada yo les compartía cómo Dios desató un mover del Espíritu también en Chimbarongo. Y bueno, después de ser yo elegido líder nacional y después fui elegido líder regional, finalmente llegué a ser líder de los jóvenes a nivel, a nivel local, claro, totalmente al revés. Y bien, también empezó un mover evangelístico en la iglesia local. Y bueno, Dios levantó una generación de jóvenes encendidos, apasionados por Jesucristo, también preparados en evangelismo personal y en evangelismo, en predicación evangelística a la calle, también capacitados en esa área y equipados, empoderados por el Espíritu Santo. Y recuerdo que en todo ese contexto de personas de jóvenes que el pastor tenía que autorizarlos porque los jóvenes iban a pedirle permiso para ir a evangelizar. Cualquier tiempo libre que tenían, ellos salían a evangelizar. Y bueno, yo creo que no dejaron rincón de Chimbarongo donde no presentaron a Jesucristo, donde no fueron a alcanzar personas. Recuerdo ferias libres, el día 1 de noviembre, en la entrada del cementerio, el día completo evangelizando ahí los jóvenes, todo el día hablando de Jesucristo, presentándole a Jesucristo a las personas. Y en todo ese mover, un día yo voy desde mi casa en bicicleta, voy hacia la casa de mi pastor, Ernesto Vergara, y en el camino recuerdo que voy con la bicicleta y 3 personas venían como con alcohol y se paran frente a mí y me detienen. Y uno de ellos muy agresivo, como intimidante, y estaban tratando de intimidarme y la verdad es que con toda la intención de hacerme daño, claro. Y no eran personas que andaban desarmadas, ellos eran conocidos en el campamento por ser personas muy violentas. Y también que usaban armas blancas en ese sentido. Y no me querían dejar pasar, y yo intentaba pasar y no me dejaban. Y recuerdo que aparece una persona por la vereda y le dice, déjenlo pasar. Y no sé, bueno, Dios nomás lo hizo, sí, y los personajes se apartaron, se hicieron a un lado. Y yo pude pasar, me dejaron pasar. Esa persona no supe más quién era, la verdad es que yo no lo conocía, pero Dios la usó para librarme ahí. Pero ahí no termina la historia. A los años, me van a buscar si puedo ir a orar por alguien a su casa que estaba en cama, estaba postrado, inválido.
y, y me van a buscar y yo, bueno, acepté, fui, entro a la pieza donde está esta persona y cuando entro era el líder de ese grupo que quería Wow, hacerme daño a mí. wow. Y esa persona que yo la vi de pie, con mucha Agresivo, soberbia, con sí, mucha violencia, muy sí. agresivo, ahí lo vi en una cama postrado, inválido, Wow. producto de que había sido apuñalado y su columna había sido dañada y quedó inválido para el resto de sus días. Y Dios me permite Wow. ir a orar por esa persona y oré por él y la persona totalmente distinta. Así que Dios me movió a conducirlo a Jesucristo, aceptó a Genial. Jesucristo y, y aceptó a Jesús. Él, su madre, sus hermanos, toda su familia se entregaron a Wow. Jesucristo Wow. y después eran parte De la, de de la la iglesia. congregación, de la Wow. iglesia. O sea, no solo vi a Dios en, librándome del peligro, sino que vi a Dios llevándome hacia la persona para que no solo la perdonara a lo mejor, sino que Exacto. la trajera a Jesucristo, le mostrara el camino de Jesucristo y fuese salvo. Bueno, hasta el día de hoy son hijos de Dios. Wow. Wow. Qué increíble. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos de esa misma forma? Generalmente las personas que no conocen a Dios tienen esa famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, o el que me la hace me la paga. Pero como dice nuestra amiga Evelyn, en el reino de Dios eso es al revés. O creo que no funciona eso. Mm. Y Jesús fue muy explícito cuando nos decía que si nosotros, alguien nos ofende 7 veces, tenemos no solamente 7 veces, sino que 70 veces 7 tenemos que perdonar. Y, y qué maravilloso y qué así como fantástico e increíble ver cómo Dios en primer lugar te libró del ataque de esa persona y cómo después a la vuelta de los años Dios te permitió bendecir y conducir a esa persona que quería hacerte daño a los pies de Jesús. O sea, no podemos decir que esto fue casualidad, No, no, que fue no. que fue suerte, en la cual nosotros como cristianos no creemos, sino que ahí estuvo la mano del Señor. Y que Dios Y el también, amor de Dios. sí, y que Dios tuvo misericordia no solo por ti en, Mm. en ese momento cuando Él te quiso atacar, sino que tuvo misericordia y amor por Él. Y la verdad es que el amor de Cristo es como tan loco, Escandaloso. escandaloso. Mm. Lo que uno a veces juzga y critica No como tiene lógica. Sí. condenable, claro, y que no tiene lógica Mm. y que tiene que ser juzgado y que tiene que ser condenado, Dios trabaja de una forma totalmente distinta y que a uno como ser humano le cuesta mucho. Pero como dicen por ahí una frase, que los misterios del Señor son insondables, de la misma forma el amor de Dios es tan grande y tan ilógico para la mente humana, para el corazón humano. Sí, la verdad es que cuando lo vi, creo que fue como me siento muy identificado el sentir que tuve con lo que sintió Ananías Sí, comió Saulo. cuando Sí, Jesús le dice que fuera a orar por Saulo sí, para que recobrara la vista. sí. Sí, entonces, pero No era fácil acercarse a un asesino, que es lo que era Saulo claro, en ese momento. pero me impresiona mucho lo que tú decías, el amor ilimitado de Dios, Sí. ¿sí? Que no le importa si la persona es buena o es extremadamente mala, Él Sí, los ama con un sí, amor sí. infinito, un amor escandaloso en el fondo. Exacto, El amor de exacto. Dios es maravilloso, dice Glorita. Sí, Sí, Glorita, sí. así es, Oh, sí, sí, así. así es. Yo quiero tener ese amor que no juzga, que no critica, que que no ve las cosas con la lógica humana. Bueno, después vamos a decir por qué es tan importante pedir, o sea,
tener cuidado con lo que se pide. Sí. Pero después, Mm, ¿qué pasó después que terminaste? ¿Qué pasó después que tú terminaste esos años sí. de estar a cargo de los jóvenes? ¿Qué ocurrió? Porque hubo un tiempo en que estuviste, nosotros siempre bromeábamos que era casi apernado ahí en ese lugar, pero llegó un momento en que tú terminaste ese proceso de Mm. estar a cargo a nivel nacional de los jóvenes. Sí, bueno, fue un periodo de 6 años. Bueno, los periodos eran de 2 años y finalmente fui elegido en 2 ocasiones más, así que tuve un periodo de 6 años, tanto en lo nacional como en lo regional y en lo En lo local. local, sí. Dios lo hizo eh, igual de entrada y de salida, porque me hizo empezar todo casi simultáneamente y también terminar todo también de la misma manera. Entonces después de eso, como que vino un tiempo más difícil para mí. Mm, Creo que fue más difícil ese tiempo que vino después que el que viví durante el trabajo con la juventud. Porque como que entré en un desierto, mm, en una etapa de desierto espiritual, porque me di cuenta, después que ya terminé todo, me di cuenta que yo había estado al 100% en lo que es el trabajo de la juventud, de la iglesia, a tiempo completo, diría yo, y me di cuenta que mi crecimiento fue desequilibrado. mm, Eh, eh, Me di cuenta que en el área espiritual como que había tenido muchos logros, muchas claro. bendiciones, pero en el área afectiva, emocional, no ocurrió lo mismo. En el área financiera era un desastre, no tenía nada. Eh, en el área educacional yo había quedado con cuarto medio, o sea, me vi totalmente disminuido en las otras áreas y eso no me hacía disfrutar tampoco los logros en lo espiritual. Claro. Y eso hizo que entrara yo en un periodo de mucha tristeza, como que me fui consumiendo. Yo diría que fue una depresión, eh, que lamentablemente nadie la percibió fuera de mí, sino que me la viví callado nomás, Claro. me la viví en silencio. La única que se daba cuenta de esto era mi mamá, porque yo en algún momento incluso no quería seguir viviendo. O sea, Mm, yo decía a mi mamá que lo único que quería era morirme, quería dejar de estar acá y le pedía a Dios, oraba yo al Señor. Bueno, me sentía como Elías ahí debajo del árbol, mm, pidiéndole que me llevara, claro. porque quería ya descansar de toda esta incertidumbre en la que estaba, porque como que mi mundo se vino abajo en el fondo. Eh, y lamentablemente no tuve a nadie que me, que me animara, que me Mm, sostuviera, que me mentoreara durante ese periodo. Pero, sin embargo, a pesar de lo difícil que fue un tiempo de enfrentarme con Dios directamente, claro. de ir a Dios. El único que estaba ahí para escucharme era Dios. Pero yo lo Mm, que hacía, en lugar de pedirle que me ayudara a enfrentar este periodo, a, a- a desarrollar estas otras áreas mm, que quedaron que quedaron sin sin desarrollo. desarrollo, que estaban estancadas. eh, yo le pedía que me llevara nomás, Mm, que quería morir nomás, nada más. Entonces, gracias a Dios nunca tuve la intención de quitarme la vida, ¿no? Sino mm, que simplemente oraba a Dios que quería que mm, viniera por mí luego. Y mm, eso desesperaba mucho a mi mamá. Me acuerdo que mm, mi mamá lloraba mucho cuando me escuchaba esas palabras, porque yo pensaba que ya en la condición que estaba no iba a tener nunca familia, no iba a ser capaz de amar a una mujer, bueno, muchos sueños cosas que hoy día tengo, yo para mí no mm, eran como que nunca las iba a tener. mm.
así, bueno, el enemigo me trabajó en ese sentido. Y la cosa es que estando en ese periodo de sequía, intenté un negocio en Valparaíso, en Viña. Estuve como un año allá casi y fracasé en el negocio tratando de desarrollar estas otras áreas y tuve que regresarme a Chimbarongo, a la casa de mis papás. Entonces, nuevamente se agrega un elemento más de frustración. Claro. Y estaba en eso cuando va a mi casa un pastor de aquí de Talca y a pedirme si le puedo hacer clases de homilética, que es la forma de preparar sermones, predicaciones, Sí. a su iglesia, Mm. aquí en Talca, cada 15 días que viajara aquí a Talca. Y, y yo acepté, pues, acepté, me pagaban todos los pasajes para venir y todo eso. Así que cada 15 días empecé a viajar aquí a Talca, a hacer clase en la iglesia de quien es mi amada, mi esposa, O sea, yo. exactamente. Y, y mi mejor alumna era quien está aquí conmigo. Así que empecé a hacer clase acá y en ese periodo Dios me conectó con un libro que se llama El despertar de la gracia. Wow, El despertar de la gracia. Quiero recomendárselo a todo ese libro porque muchas de las estructuras que habían en mí fueron derribadas por la palabra, por la revelación de la gracia de Dios. Sí. Yo debo reconocer que por muchos años fui una persona muy legalista, muy cuadrado, muy, muy, muy apegado a las normas más que a la relación con el Señor Sí. mismo. Y la revelación de la gracia de Dios a través de ese libro, wow, trajo un cambio increíble en mi relación con Dios. Empecé a descansar en el Señor y empezó poco a poco el Señor a sacar esa tristeza de mí a través de la revelación de la gracia de Dios. Y recuerdo que en ese periodo les recomendé también a Sí. todos los alumnos que había Sí. en esta iglesia el despertar de la gracia. Bueno, y también trajo un mover en la vida de cada Sí. uno. Y en ese periodo, un día los jóvenes de esta iglesia que yo les hacía clase, venía a hacer las clases el día sábado y me tenía que quedar para el día domingo para predicar el día domingo, que me invitó el pastor. Y el día domingo los jóvenes tenían organizado una gira, me acuerdo, una gira en no sé qué lugar, A un campo de a acá. un campo de cerca acá de Talca, de sí. Talca, que sea a pie de ida y vuelta, y me invitaron. Y la verdad es que yo nunca fui muy amante de la gira, así que no les dije no, por esta vez paso. Y cuando estábamos en la reunión de la noche, empezando la reunión, llegan los jóvenes, po. Y entre los jóvenes que venían de esa gira, venía mi amada. Y cuando ella viene entrando con su guitarra, cantando, el Espíritu Santo me dice, ella es. ¡Wow! ¡Qué sabio es el Espíritu Santo! Ella es tu esposa. Pero yo no la creía mucho. Y no cayó. ¡Oh, qué atroz! ¡Qué atroz! No la creía mucho, pero sentí en mi corazón esa señal del Espíritu Santo y que realmente me conmovió. Y quedó ese dando vuelta en mí. Y después de eso mi papá tuvo un sueño y me dice mi papá, ¿sabes, José? Tuve un sueño y yo en este sueño conocí a la que va a ser tu esposa. Sí, recuerdo muy bien. Mi suegrito bello. Sí, yo conocí en este sueño a la que va a ser tu esposa. Y cuando yo la vea, cuando tú la traigas, me dijo, yo te voy a decir si es o no es. El tema es que a las semanas, creo, organizamos un viaje a Santiago a la cruzada, porque todavía no había, parece, había acá en Talca. cruzada en No, Talca. solamente en Santiago.
y fuimos a Santiago, supuestamente íbamos a comprar libros. eh, No cuente esas cosas. y y cuando íbamos camino porque nos fuimos de aquí de Talca, me acuerdo, Sí. yo vine a hacer clase y... Pero además el día anterior había una campaña. Ah, de ¿Te veras, acuerdas? sí. Había una campaña en la cual él predicaba y yo coordinaba. ¿Ya? Por lo tanto, él venía del Claro. sur, también de otro lugar donde predicaba, y me dice, ¿cómo me dice? Vamos a pasar a mi casa a dejar todas estas cosas para que no ir Correcto. con todo este equipaje a Santiago. Perfecto, le dije yo, vamos para allá. Y ahí tú sigues. Sí, pasamos a casa y a dejar las cosas mi bolso y todo lo que tenía que dejar en Chimbarongo. Y antes de irnos a Santiago, mi papá me dice, ella es. Suegro bello. Ella es la que yo vi en el sueño. Había un gran problema, sí. Mi esposa era profesional. Ella ya estaba trabajando, ya estaba ejerciendo su profesión de kinesióloga. Ya tenía su proyecto de vida andando. Y yo, nada, yo era una persona con cuarto medio y la verdad es que aunque a mí Dios me había hablado y a mí me encantaba, la admiraba mucho y no me atrevía a decirle porque que me gustaba y todo eso por las limitaciones que yo veía. Sí. Y la verdad es que Nanay, nanay. la verdad es Nanay, que nanay. en ese viaje abrí mi corazón y le comenté todo. Po. No me pasé para la Fue un punta. gentleman, Fui Doy muy, fe de eso. muy educado, pero sí abrí mi corazón y para sorpresa mía, bueno, ella sentía también algo por mí. Ay, sí. Pero no empezamos a pololear de inmediato, Sí. sino que nos dimos un tiempo de 6 meses para amistad primero, una amistad con propósito. El tema que no aguantamos los 6 meses de amistad y creo que como a los 2 o 3 meses ya Antes de los 3 meses ya claro, estábamos pololeando. decidimos empezar nuestra relación de pololeo en ese tiempo. Y creo que Dios también le habló a usted. Sí, sí, pero eso lo contaré en mis huellas. Ah, de veras, sí, también es cierto. Sí. Bueno, mira, quiero comentar, compartir un poco lo que están escribiendo nuestros participantes, nuestros hermanos también. Hermano Patricio dice, simplemente maravilloso lo que Dios hace con los suyos. ¿Ya? Soledad Bravo dice, el amor de Dios es maravilloso, sabio, protector, sí, sí, pone todo en su lugar, en su justa medida. Es perfecto, totalmente de acuerdo. Flor Peraza nos pone un sticker así, donde el corazón salta debido a tu historia de amor. Y dice, hermosa pareja puesta en las manos de Dios, muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Flor. Pero mira, quería hacer como un resumen de lo que tú estabas contando. Y como que se me vino, bueno, yo soy como bien achilenada, así como bien acampada. Y mientras tú hablabas acerca de eso, de que en algún momento notaste de que la cosa no iba a pareja, sino que el crecimiento no fue integral, se me vino inmediatamente a la mente no sé si es un dicho, creo que sí, muy popular que dice cuando uno pone los huevos todos en una sola canasta. Correcto. Sí. O apuesta todo a un solo lugar. Entonces, de alguna forma, sucedía, no era infrecuente de que muchos cristianos desarrollaran solamente este tema de la iglesia, de la parte espiritual. Era como la normalidad. No de una relación con Dios. Estoy hablando de una relación con Dios, que habría sido maravilloso. Más bien el activismo. Sino eso, más bien el activismo religioso, el cumplir normas, cumplir con actividades, y dejando como de lado las otras etapas de nuestra vida,
no habiendo un crecimiento integral. Pero yo, cuando, bueno, lo hemos conversado y cuando me contaba José acerca de su experiencia, era muy notorio cuando después de predicar en cada lugar, él, en lugar de sentirse, después de tremendas victorias, así como Elías, sí. se sentía solo, sentía como que algo faltaba. Triste. Y Sí. triste. Entonces, porque faltaba desarrollar las otras áreas. O sea, Dios no es como la gente piensa, un ser egoísta. Dios siempre quiere que nosotros nos desarrollemos en todas las áreas de nuestra vida. Sí. A pesar de que Él dice, yo quiero tu corazón y quiero que me ames, porque si recuerdan, los mandamientos, todos los mandamientos y toda la ley, Jesús dijo que se resumían en dos. Amarás, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que eres. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso, dijo Jesús, se resume toda la ley y los profetas, o sea, todos los mandamientos, todo lo que decía la ley se resume en esos dos mandamientos. Y Jesús, Dios, no quiere tu crecimiento con una pata coja, por decirlo de alguna forma, sino que quiere tu crecimiento integral. Quizás algunos se van a desarrollar por el lado más bien teológico, o van a estar desarrollándose, no sé, en un lado evangelístico, en un lado misionero, pero Dios quiere que tu desarrollo también sea como persona, que tengas una familia, a no ser que tengas el don de continencia y no te cases, que también puede ser, y también lo hagas en el aspecto profesional o económico o en algún oficio, ¿ya? Porque obviamente Dios no quiere, bueno, y la Biblia lo dice, o sea, Dios no se complace con los flojos, y el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. O sea, Dios no está diciendo, yo quédate tranquilo, tú trabajas en la iglesia o haz esto, que yo te ordeno o que yo quiero que tú hagas y yo te voy a mandar todos los días maná del cielo. No, Dios pretende y Dios quiere que nosotros seamos trabajadores honestos, esposos y esposas honestos y fieles, y nos desarrollemos en todas nuestras áreas. Y yo doy gracias a Dios porque... por lo que a lo mejor puede sonar muy autorreferente, pero dar gracias a Dios por nuestras vidas, por unirnos y por permitir de que, a pesar de los prejuicios que pudieron haber, Dios estuvo por sobre eso. En algún momento yo les voy a contar que más de alguna persona a mí me dijo, yo sé que con toda la buena intención, que él no era lo más adecuado para mí, porque profesionalmente era muy distinto, pero Dios estuvo por sobre eso, y Dios nos ha permitido avanzar no solamente en lo profesional, en lo espiritual, en lo laboral, sino que también Dios nos ha permitido avanzar como familia, y Dios ha sido fiel. Y después de eso, después que conociste este bombón, Wow. muy humildemente. Sí, bueno, quiero tomar un poco lo que decía del crecimiento que no es desequilibrado, sino que el crecimiento en el Señor es integral, y cómo la revelación de la gracia de Dios me ayudó en ese aspecto. Pero también hubo una palabra que Dios me dio en ese tiempo a mí, y que también fue la palabra que fue como el ancla también para poder yo comprender y tener valor para enfrentar ese tiempo y ir hacia adelante, porque también en el contexto en el que estábamos en ese tiempo de iglesia, era muy cuestionado el querer desarrollarse en las otras áreas. Entonces, pero hubo una palabra que a mí me dio valor y que yo quiero compartírsela, que es la palabra de Lucas 2:52, donde dice, y Jesús crecía en sabiduría, es decir, en inteligencia, en estatura, o sea, físicamente, en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente,
y en gracia para con los hombres, o sea, Sí. socialmente hablando. Sí. O sea, el crecimiento que Jesús da es equilibrado, es Integral. integral, es balanceado, como dice Evelyn en uno Sí. de sus comentarios. Sí. Amén, un Dios de balance, mucho por creer y aprender aún por mi parte, dice. Y es la verdad, es un Dios que desarrolla integralmente a la persona, Exacto. no de forma desbalanceada, porque no nos permite disfrutar plenamente, nos pone barreras, nos pone techo. Y bueno, ese proceso, empecé ese proceso de, de equilibrio, de equilibrar Mm. todas las áreas de mi vida y estando, bueno, después ya me trasladé aquí a Talca, el amor me trajo aquí a Sí. Talca y recuerdo aquí en Talca haber trabajado en el primer trabajo que, que tuve acá en la Caja de Compensación Los Andes haciendo aseo, Sí. donde trabaja Evelyn, eh, con mucha vergüenza, con mucho temor, eh, pero desde ahí, desde ese Mm. lugar, Dios me abrió la puerta para empezar a estudiar en la Así. universidad, Amén. en, algo que yo había postergado por 19 años y que era como una deuda que yo tenía. Mm. Sí. Y desde ahí se me abre la posibilidad de estudiar y, y luego trabajé de nochero, me acuerdo, en un Sí. supermercado, pero eso me permitía en las noches, toda la noche, estudiar, estudiar, Mm. estudiar, hasta que, bueno, Dios permitió que obtener mi título profesional como orientador familiar Sí. y tener, llegar a un trabajo que el que hoy día tengo, donde también fue una respuesta del Señor. Así es. No solo me permitió tener la profesión, sino que me abrió una puerta relacionada con la Así profesión, es. que es la cárcel de menores. Bueno, yo antes de tener ese trabajo, quiero compartírselo a todos ustedes también para que tengan mucho cuidado cuando oran. Eh, yo le, Sí. yo le decía al Señor, Señor, fue como ya era orientador familiar y yo quería trabajar con las conductas de las personas. Señor, le decía, yo quiero que me des un trabajo donde esté lo peor de la conducta humana. Y Dios me escuchó Amén. y me llevó a Amén. la cárcel de menores a trabajar con adolescentes infractores de ley, a adolescentes que ya están condenados en el centro de régimen cerrado. Y bueno, ese ha sido el lugar y, y fue ese lugar donde hay conductas humanas de las Sí. peores, pero se ha transformado para mí, no solo en mi campo laboral, Mm. sino que se ha transformado en mi campo Así, misionero, exacto. porque me ha permitido presentar a Jesucristo, llevar a Jesucristo, orar por estos jóvenes y ver a jóvenes que entregan su vida a Jesucristo y ha Mm. sido una bendición gigantesca. Amén. Sí. Mira, bueno, después que Flor nos felicita, esa hermosa pareja, Evelyn dice, hoy qué romántico, fue un precioso proceso. Cecilia le dice, no, qué hermosa historia, me emocionaron, son una linda y bendecida pareja. Evelyn, gracias pastor por su vulnerabilidad, nos bendice. Mm, Amén, dice, un Dios de balances, ciertamente. sí. Mucho por creer y aprender aún por mi parte. Quiero saludar a Bernarda Klirger, que nos está viendo desde México. Ella fue parte de nuestra iglesia también y queremos saludarla Mm, también. Muchas bendiciones. Te recordamos, Bernarda, y que seas muy bendecida ahí en ese lugar. Laura también nos está viendo. Verónica nos dice, recordé al hermano que pensaba que por dedicarle tiempo a su profesión creía que no estaba sirviendo al Padre. Ambos mm, estaban haciendo lo que era necesario, preparando el camino para algo mejor. Y la verdad es que Dios mm, sí es un Dios maravilloso, es un Dios de amor sublime, un Dios sí. de... y que responde, y que responde. Eh, Nosotros podemos dar fe, yo puedo dar fe de que Dios contesta las oraciones a veces muy tarde, muchos años después, pero las contesta. Y José también puede dar Mm, testimonio de que Dios contesta las oraciones tal cual se los pide. Así que sí, ojo, sí. ojo con lo que piden. Ojo con lo que piden, porque Dios les va a dar lo que piden y lo que necesitan.
Mientras José contaba, me acordaba de un himno que siempre cantaban en las iglesias católicas y que a veces se escuchaba también en la televisión, cuando tú pedías acerca Trabajar de trabajar en el lugar lo peor de la donde conducta estuviese la humana. peor. Había un himno que decía, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde todo sea triste, donde falte la esperanza, simplemente por no saber vivir. Me acordaba de eso. Wow. Siempre me impactó ese cántico y yo decía, ¡ay, qué genial poder ir a un lugar! A pesar de que creo que no tengo un espíritu misionero, pero lo que tú decías, que nuestros trabajos se transforman en nuestros campos misioneros, sí. donde nosotros podemos llevar la palabra de Dios, porque hay gente que la necesita. No necesitamos salir del país, Sí. no necesitamos salir a África, aunque no digo que no se haga, pero creo que cada lugar es un campo misionero. Tu hogar es un campo misionero si hay personas de tu familia que no conocen al Señor, tu trabajo, tu comunidad. Así que también tengan ojo con lo que piden, porque Dios siempre da lo que uno le pide. José pidió trabajar en el lugar donde estuviese lo peor y allá el Señor lo llevó. También alguna vez escuché a alguien decir, yo quiero vivir hasta una cierta época, Sí. donde se den ciertas condiciones. Yo lo escuché y Dios le concedió vivir hasta esa época, así que mucho ojo, ¿ya? Así que damos gracias al Señor por esta historia. Roxana dice, hermosa y bendecida pareja formada y unida por Dios. Gracias Roxana, gracias Chinita. Y bueno, vamos creo que por la hora, Sí. tenemos mucho que contar, pero queremos dar gracias a Dios porque hemos visto en la historia de José, ya conocerán la mía en algún momento, ¿ya? Y ahí Después tenemos de la como mía. cinco huellas. Después de la mía. Tenemos como 5 huellas. No se asusten. Pero dar gracias a Dios porque Dios ha sido nuestro sostén, ha sido la persona, el ser más maravilloso que nosotros hemos conocido, y quien ha tenido mucha paciencia con nosotros, porque ustedes nos ven aquí, pero nosotros no somos seres perfectos, no somos humanos perfectos. Podemos estar a cargo a lo mejor de una iglesia, ser líderes de una iglesia, pero no somos perfectos. Cometemos errores como quizás muchos de ustedes. Quizás lo rescatable que podamos decir es que Dios nos ama y que tratamos de responder a ese amor de la misma forma. Aún así tenemos muchas cosas pendientes, pero doy gracias a Dios por su amor, por su cuidado, porque a veces uno olvida todo lo que Dios hace por nosotros. Pero si uno echa hacia atrás los recuerdos, la memoria, uno se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha intervenido. Así que gracias, José. Me gustaría agregar algo antes de que cerráramos. Sí. Referente a la gracia de Dios. Que Dios, el hecho de estar con mi esposa es solamente obra de la gracia de Dios, que Dios me dio gracia ante sus ojos. Porque desde el punto de vista natural, yo era el peor partido para mi esposa. El peor partido, no tenía absolutamente nada. Y vi la mano de Dios ahí. Bueno, como Dios me había dicho que era mi esposa, Dios iba a tomar todos los medios. Y vi la mano de Dios no solamente en que Carolita me aceptara, sino que vi la mano de Dios también en los papás de Carolita. Y yo ahora pienso, que está mi hija grande y ya una ya está en la universidad, pienso, ¿qué haría yo si a una de mis hijas Dios le tiene una persona que en las condiciones en las que yo estaba? Y Dios me dio gracia ante la mamá de Carolita, que me quiso como un hijo, nunca miró mis limitaciones, y el papá, mi suegro,
que a pesar de no asistir, de no congregarse, también me tomó como, Sí, como un hijo, como un sí. hijo. Y fueron las personas que Dios usó para Sí. estar conmigo, para apoyarme en todo este proceso de desarrollo de estas áreas. Y así que yo honro sus vidas. Yo sé que mi suegra, bueno, nunca se lo dije cuando estaba en vida, está ahora en la presencia del Señor, pero la honro, honro a mi suegro, honro a mi cuñada Bárbara también, Sí, a Eric, sí. Eric ya siendo un profesional, un médico, tampoco, nunca vi un Sí. rechazo. O sea, Dios, eh, bueno, creo que la gracia que Dios puso en José en Egipto, o en Daniel en Babilonia, Dios la puso Mm, en mí y gracias a su gracia, mm, bueno, Dios ha cumplido y ha superado, me ha dado mucho más de lo mm, que jamás imaginé podía tener. mm. Así que quiero animar Sí. a los jóvenes sobre todo. Quiero decirles que cuando Dios, eh, estamos, mejor dicho, alineados con Dios, cuando nos dejamos llevar por Dios, el propósito de Dios se desarrolla, aunque toda la circunstancia, toda la realidad natural diga lo contrario, Dios lleva adelante su propósito de igual Mm, forma. Sí. amén. Lucía dice, estoy recordando, bueno, respecto de que ojo con lo que le piden al Señor, estoy recordando lo que le pedí al Señor, que yo quería trabajar, dice, después de jubilar donde fuera y en lo que fuera, y me fui a trabajar a Santiago, en casa de un matrimonio con 3 niños. Ahí empecé con problemas en mis manos y tuve que regresar para ser operada del túnel carpiano en ambas manos. Margarita Winca dice, gracias pastores por su testimonio, por su sencillez, transparencia y amor. Así que doy gracias al Señor Mm, por, por tu historia, que es también parte de mi historia. Y gracias al Señor porque Dios nos conduce, um, y porque Dios nos da de su gracia. así es. Y el favor de Dios ha estado con nosotros y sé que el favor de Dios está con cada uno de Mm, aquellos que le temen. Me gusta mucho esa palabra y de la cual me aferro cuando dice que todo aquel que espera en el Señor no será avergonzado. Muchas veces se la reclamé al Señor y se la he reclamado y se la sigo reclamando porque yo soy muy reclamona con Dios. Mis hermanos de la iglesia lo saben. Eh, pero muy honesta delante de Dios y me aferro a la palabra. mm, Sé que Dios es un ser que no es mentiroso, él no muda, Él no cambia, Él es el mismo, como dicen por ahí, no es una frase cliché, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que Él dice se cumple. así es. Y por lo tanto yo me aferro a esa palabra como una roca a la cual yo me agarro, me afirmo, uh, y sé que de ahí es inamovible. Si el Señor lo dijo, así será. Y, y hay muchas promesas que Dios nos ha entregado y muchas, de alguna forma, um, palabras y situaciones a través de sueños o a través de personas Mm, que nos han confirmado lo que Dios ha querido hacer a través de nosotros. Sé que lo ha hecho, lo hace y lo va a seguir así haciendo. es. Y no solamente con nosotros, no porque nosotros seamos alguien especial o por sobre la media, no. Somos simplemente bendecidos por el Señor, pero esta bendición no es solamente para nosotros, sino que alcanza a toda aquella persona que quiera gustar, sentir, vivir y palpar el amor del Señor. Así Así que es. nosotros les invitamos. ¿Qué palabra tienes para aquellas personas que nos están escuchando? Primero quiero honrar a todas las personas que Dios puso en todo Mm, esta ese trayectoria, proceso, sí. todo este proceso, Sí. tanto el tiempo de liderazgo, muchos pastores de muchas ciudades del país, jóvenes de muchas Mm, ciudades del sí. país,
pastores de la sexta región, jóvenes de la sexta región, muchos de ellos son pastores hoy día también, y bueno, a la iglesia de Chimbarongo, los pastores y los jóvenes, la congregación de Chimbarongo, que fueron un apoyo, un respaldo permanente, esas mujeres de oración que estuvieron ahí guerreando desde sus rodillas, guerreando durante ese tiempo. Quiero honrarles y honrar a aquellos que me abrieron sus puertas, sus casas, sus hogares en ese tiempo, y honrar a mis suegros también, a mis cuñados, al pastor que permitió que yo viniera aquí a Talca a hacer clase, que Dios lo movió a que viniera acá y poder conocer a mi amada. Quiero honrar a mi amada hoy día por creer en el Señor por sobre las circunstancias naturales, y por estar conmigo hasta el día de hoy. Sí. Y honrar a mis hijos, a mis hijas, porque han sido la bendición que Dios nos ha otorgado a través de todo este propósito que Dios tiene. Bueno, y posteriormente en el siguiente huella, honrar a la iglesia, Gracia Abundante también. Así que, pero la palabra que quiero entregarles tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, que el desarrollo de la vida cristiana es integral, es balanceado, es en todas las áreas. Dios no nos quiere con una pata coja, como decía, y frustrado. No, la vida que Él da es una vida abundante y se disfruta en el ser integral. Si falla una de las áreas nuestras, la verdad es que no va a poder disfrutar plenamente la vida abundante de Dios. Así que quiero animar a los jóvenes principalmente que no pierdan la fe, que tengan siempre la mirada puesta en Cristo, y Cristo les va a guiar, a conducir a un crecimiento en todas las áreas, equilibrado, puesta los ojos en Jesús. Y algo que yo no hice mucho y que quiero animarles que hagan, que busquen mentores, personas, instrumentos maduros en la fe, que los mentoreen, que los pastoreen, que sean sus coaches en tiempos difíciles, y que les ayuden a tomar las decisiones adecuadas. Porque creo que mi desbalance fue producto de no haber buscado y no tener a quién acudir. Y no tener a quién acudir, pero asumo la responsabilidad de no haber sido yo quien buscara el consejo, la orientación para ese crecimiento balanceado. Así que les animo también a eso, a buscar personas maduras en la fe que les puedan no solo sostener en los tiempos difíciles, sino que a la luz de la palabra orientarles y guiarles para tomar las mejores decisiones. Muy bien. Solo quiero agregar lo que dice Soledad. Queridos pastores, Dios les bendiga. Por siempre son un matrimonio hecho y para Él. Gracias, María Teresa. Laura nos comparte lo siguiente. Como siempre, un gusto escucharles, siempre con un mensaje sabio hacia nosotros que nos ayuda a seguir adelante en esta senda de bendición. Muchas bendiciones, gran hombre de Dios. Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a quedar hasta acá y les vamos a invitar entonces ahora a seguir adorando al Señor, pero ahora cantando. Ya lo hicimos a través de huellas, pero ahora